¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más en un iceberg. Más, pero en esta ocasión pues con algo muy especial, ¿no? No es un iceberg. No es cualquier iceberg más. Es el iceberg de Dios. Así es. Como habrán visto en el título de este episodio en concreto, hablaremos acerca de, yo creo que el mayor misterio de la humanidad, del universo, que obviamente es Dios, por lo cual en este capítulo vamos a intentar pues abordar todos esos grandes enigmas que rodean pues a esta misteriosa figura, o no sé si decirle figura ni siquiera, pero vamos a ir hablando, ya saben, nivel tras nivel, según vamos descendiendo, las cosas se van a ir poniendo un poquito más densas, raras, pero seguramente van a terminar con algo mucho más interesante de lo que puede parecer este título. Es complejo, y quiero decirle a las personas que hemos tardado muchísimo en hacer este iceberg, en hacer este capítulo, porque ya tenemos un tiempo hablando de la saga de la blasfemia, de varios personajes bíblicos, de la misma Biblia, del Edén, Semana Santa, un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas todo esto se trata solamente de uno nada más. Así es. Que es Dios. Pero ¿es uno nada más? ¿Es o no es? Hay muchísimas preguntas que hacerse con este tema, y por eso decidimos primero, mira, vamos a hacer una investigación mucho más longeva de lo normal. Nos preparamos muchísimo y de verdad espero que queden satisfechos con lo que vamos a hacer el día de hoy, porque la verdad es una meta también para nosotros este capítulo. Así es, así que los invitamos, ya saben, como siempre, a que se queden hasta el final de este iceberg para que pues vayan viendo punto tras punto cómo las cosas pues se pueden complicar más o a la vez tal vez simplificarse. Ya irán viendo, así que bueno, si son nuevos o nuevas también, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en todas las redes como Misiones Podcast, y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, y el buen Macrima que va a estar atrás en los controles como Mygal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor, y suscríbanse si ustedes creen en Dios. Así es. Oye, y de repente si todos se suscriben, ¿no? Sí, si no también. Hay mucha gente, digo, antes de comenzar con los niveles, ¿no? Hay muchas personas que creen que nosotros estamos en contra de Dios. Ajá. Y lo veo diario en los comentarios, que deberíamos de hablar de otras religiones, que sí porque puro catolicismo, que sí porque puro Cristo. Lo cierto es que lo más importante, yo creo que ambos, o sea, tanto Minor como yo, recibimos educación católica y cristiana. No recibimos educación islámica, no recibimos educación judía tampoco. ¿Qué significa esto? Que necesitamos nosotros más información para hacer esos otros capítulos y hablar de otras religiones, así como hablamos de esta. Sí. No quiere decir que sean los únicos que tengan trapitos al sol, pues, ¿no? O sea, realmente todos aquí pecan, el ser humano peca. Y ahora sí que Dios es el centro de todo esto, pues, de todas estas filosofías. Es muy complejo, y quiero nada más pedirles eso, que tengan un poquito como de paciencia con nosotros, y que a su vez también no se tomen nada personal. Que es difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, es difícil. Vamos a arrancar con esto y ya irán viendo que igual y no se trata tanto de que si crees o no crees, sino más bien de estar abierto a escuchar. Exacto. Por esto mismo me gustaría empezar con el nivel 1 de este iceberg. En este primer nivel me gustaría hablarte acerca de un concepto que es bastante interesante, que se refiere a la identidad de Dios. En el nivel 1, Minor nos va a revelar la identidad de Dios. Sí. No. ¿Te imaginas? Todo lo contrario. De hecho, esta es una de las partes más interesantes, porque según cada contexto, según cada fundamento o incluso cada rama filosófica, Dios toma distintas identidades, distintos conceptos, y esto mismo, de hecho, lo vuelve más interesante, porque históricamente creo que es donde podemos revisar un poquito acerca de qué ha sido Dios según cada religión, pero no quiero hablar de qué es, sino de realmente de las identidades de este mismo. Igual, yo creo que de las primeras referencias que podemos hablar, o de las que incluso yo diría que son las más trascendentales según nuestros episodios o lo que las personas regularmente escuchan por acá, es que en las tradiciones, por ejemplo, de Israel, Dios no aparece como una fuerza impersonal, sin rostro, sino como un Dios que entra en relación, habla, llama, promete y pacta incluso con diversos personajes que son bíblicos. Esa es una primera forma de identidad. O sea, Dios se presenta como alguien que actúa en la historia, como un papel
pues subprotagónico, ¿no? Pero incluso ahí hay un límite muy fuerte porque el nombre divino revelado a Moisés, que es el ligado a tetragramatón, Ujú. es de hecho de los primeros que se vinculan a la identidad de Dios. También está el famoso nombre de Yahvé, Ujú. que tenemos varias posturas acerca de porque Sí. los nombramientos incluso que se hacen en torno a Yahvé parecen incluso hacer alusión a alguien que está demasiado personificado. Y eso a mí me parece muy interesante porque en la antigüedad, si nos remontamos incluso a épocas mucho más antiguas, hablando de la antigua Sumeria, que es la primera civilización que conocemos históricamente. Históricamente. Hay también diversas referencias, por ejemplo, a los llamados seres Anunnakis o incluso concretamente a entidades como Anu y todos estos. Enki, que también obviamente cada uno pertenece a, digamos, una fuerza de la naturaleza o una fuerza no solamente de la naturaleza, sino de la voluntad del ser humano también. O sea, incluso atribuyéndose algunos a ser dioses, por ejemplo, de los conflictos bélicos, Sí. dioses de la agricultura, dioses del conocimiento, y muchos de ellos ligados a la transferencia del conocimiento al ser humano. De un punto que está desde arriba de nosotros, llega algo que parece ser como una clase de éter o una fuerza demasiado grande que no podemos llegar a comprender, pero que de una manera sutil y a método de mensaje llega y transmite algo a la humanidad, y ya por esto el ser humano los considera dioses. Pero bueno, esto diversificando el concepto de Dios, ¿no? Porque incluso en el cristianismo existen los conceptos más antiguos de Yahvé, de Elohim y todos esos, que Elohim también habla de diversos seres más que de uno mismo. Y muchos han vinculado incluso estos seres con entidades extraterrestres por lo mismo. Es que sí, al final de cuentas, como mencionas, la identidad de Dios es una percepción, es una interpretación de algo que vieron o que creyeron ver o que se lo imaginaron. Pero ya de entrada, o sea, el hecho de identificarlos ya lo hace existente, como narrativa, como ficción, como aventura, como lo que sea, pero existe, ya tienen un nombre. Hay un nombre. Y eso ya de por sí creo yo que le da más, más identidad en el sentido tradicional de la palabra identidad, ¿no? Porque es muy complicado entender la identidad como algo que viene de algo que no está ahí o que no está presente a nuestra vista o a nuestro nombramiento incluso. Ajá. Es el hecho de simplemente, porque obviamente estos seres, los diversos dioses que mencioné hace un momento, pues obviamente en muchos casos no aparecen físicamente, pero se manifiestan a través de palabras. Incluso, por ejemplo, el antiguo Yahvé es aquel que presenta a los seres humanos la famosa Arca de la Alianza, con la cual él llegaría a comunicarse directamente como un receptor de comunicación interdimensional. Básicamente como un teléfono. Como un teléfono. Ya con esto entendemos como que estos seres realmente, o este ser en concreto, necesitaría algún tipo de artefacto para comunicarse con el ser humano, cosa que le quitaría esta omnipresencia y este poder absoluto sobre la humanidad. Claro, porque no lo tiene. Porque si necesita de un artefacto es porque él no puede hacerlo. Y es por esto que este misterio es tan impresionante en el sentido de la palabra de la identidad de Dios. Porque si Dios tiene una identidad, no podría ser algo que esté ligado realmente a algo físico, material, como lo podrían ser estos seres llamados Yahvé, Elohim, etcétera. Tendría que ser algo mucho más conceptual y solamente pues etéreo, ¿no? Que existe y está entre la naturaleza. En el cristianismo, el debate sobre esta identidad da un giro muy radical cuando entra Jesús. La cuestión deja de ser únicamente cuál es el nombre correcto de Dios y se pasa a ser esta. Si Jesús revela verdaderamente quién es Dios, pues las cosas cambiarían completamente. En el catecismo católico formula esto de una forma directa. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto empieza a ser un poquito más complicado porque ya una persona empieza a formar parte de la identidad de Dios, cosa que ahora si lo llevamos a otras partes, lo aterrizamos a otras culturas, también hay representaciones en otras culturas, por ejemplo en el antiguo Egipto de los faraones, que ellos eran básicamente la
representación de Dios en la tierra, ¿no? Entonces ellos tenían la palabra divina frente pues, al pueblo. En el caso de Jesús era básicamente esto, ¿no? Por esto mismo se cuestionó tanto el hecho de que fuera un Mesías. Sí. Y a la vez, pues está, bueno, los tres conceptos de la Santa Trinidad, ¿no? Del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Estos tres conceptos básicamente nos dicen que existe una forma personificada de la deidad, una forma conceptual suprema y etérea del Dios, que es el Espíritu que Santo. es el Espíritu Santo, Ajá. y la personificación divina, gigante, enorme del Padre, ¿no? Del Padre del todo. Obviamente que esto vuelve muy complicado todo porque ya si lo planteamos en un terreno, pues yo creo que más realista, histórico, pues estaríamos diciendo que Dios necesita un cuerpo físico para poder manifestar sus mensajes, al igual que un arca de la alianza. Pero no, o sea, a ver, sí es muy complicadísimo, O sea, y me encanta que hayas empezado con esto, porque tenemos que empezar a entender varias cosas. Pues, sí, hay ¿no? muchísimas cosas. Dios, mira, esta Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dices tú, bueno, la lógica de esta misma nomenclatura o jerarquía es como, pues está el Padre y está el Hijo. Sí. Oye, ¿y el abuelo? ¿Y el tatarabuelo? Y si te pones a pensar así, como hacer esas preguntas, no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque en realidad estamos tratando con conceptos que a lo mejor no entran en ciertas categorías. Es como decir, ¿a qué huele el color azul? No, sí. no puedes. No, sí, pues no huele. son paradigmas filosóficos Ándale. que no tienen una resolución. Entran como en el mundo de la filosofía exactamente, pero justamente como lo decías también, a ver, el arca de la alianza se supone que existe y se supone que se usó para algo. Entonces realmente no estamos entrando tanto en la filosofía aquí. Sí hay cosas que pasaron y que hay artefactos, se supone. Que igual el arca de la alianza tampoco se sabe dónde está, ¿no? Pero entendemos esa parte. Pues. Sí, claro. Es muy interesante. Bueno, y esto, si lo llevamos al terreno de la historia de Jesús, también es un poquito difícil porque Jesús complica más las cosas porque obliga a juntar dos afirmaciones que parecen casi incompatibles. La primera es que Dios es uno, pero Jesús participa de la identidad divina. Y la teología cristiana desarrolló la doctrina de la Trinidad justamente para intentar explicar esto sin romper el monoteísmo. O sea, la formulación clásica de que solo existe un Dios, no que sean 3, que sean 4, que sean 5, como en otras, la mayoría de las culturas antiguas, pues sí era, ¿no? O sea, había la forma de explicar las fuerzas del universo, pues era dedicarle a un Dios a cada cosa. Claro, y muchas veces están emparentados, el hijo de tal y etcétera. Exacto, ¿no? Y eso que hacía pues una multiidentidad todavía más fragmentada de lo que era un Dios, y era incluso... pues tal vez era fácil de entenderlo, pero conceptualmente ya en un terreno de, digamos, de esta fuerza que sí rige todo el universo, es mucho más difícil comprenderla como una sola identidad cuando ya tú tienes personificado y como arquetipo cada cosa que pasa. Además que si te pones a pensar, ¿no crees que es como absurdo si es esta fuerza que rige todo el universo, como simplificarla a 4 letras? O sea, Dios, ¿no? Sí. No, es que claro que es multifacético, claro que es mucho más complicado de lo que podemos llegar a entender. Por eso hay mucha resistencia ante creer en estas cosas. Sí, y de hecho, o sea, desde siempre ha existido esta parte de las primeras religiones que incluso se escuchaban de esos conceptos cristianos, pues obviamente lo rechazaron los judíos los primeros, ¿no? Que pues no veían solamente a este Mesías como un verdadero Mesías, sino como un falso Mesías. Cosa que pues obviamente no demerita el hecho de que este personaje que es Jesús sí llegó a implementar un concepto pues bastante moderno y distinto a lo que ya se había planteado en la antigüedad acerca de una identidad de Dios. Además que tampoco crean que los judíos pintan a Jesús como un borracho de la calle, ¿no? Él también es un profeta en el Torá, o sea, no es tampoco un personaje tan secundario Jesús. Pues. Sí. Otro punto por ahí que me encontré, en el Islam ocurre algo distinto. Dios es uno, absoluto, y al mismo tiempo es invocado a través de múltiples nombres que se expresan. Dicen que,
que hay 99 nombres de Dios que destacan rasgos particulares de la divinidad, mientras que Alá es el nombre de Dios en árabe y para los musulmanes el nombre con el que Dios se designa a sí mismo en el Corán. Esto ofrece una solución muy interesante al problema de la identidad, porque si Dios sí puede ser conocido, pero a través de sus nombres y atributos. No por el ser humano o algo que lo destaque directamente, sino porque hay diversos códigos para entenderlo, ¿no? Claro. Y esto, fíjate que me gustó muchísimo porque me recordó a la cábala judía también, Oye, que viene de lo mismo. Que justamente la forma de entender el proceso de la divinidad es a través de los Sephiroth. Y justamente el conocimiento no puede llegar a ti si no llegas a alcanzar ese punto. O sea, tú necesitas conocer todos los conceptos, Sí. Digamos, el árbol de la vida, las bolitas. La filosofía detrás de todo esto. Tienes que entenderlo, y no solamente de manera conceptual, sino de una manera profunda y espiritual. Y vivirlo. Y vivirlo para poder realmente conocer a Dios. Y eso es súper, súper interesante porque deja de tener esta parte objetiva y se vuelve algo mucho más introspectivo y subjetivo como lo es el ser humano. Oye, ¿y no te parece como interesante? Digo, acabas de hablar ahorita de las ramas, ¿no? De abrámicas, las religiones abrámicas. Pero, por ejemplo, en el budismo, que como tal, los dioses sí están como relacionados al tema de la naturaleza y de la creación. Pero hoy en día como que Buda no es Dios. O sea, Buda es alguien que trascendió y que enseña la trascendencia. Como que los objetivos de otras religiones, si bien están ligadas a este poder o el trascender o el conocimiento absoluto del universo, sí está ligado a eso. Al final de cuentas, tampoco es la meta como encontrar o señalar quién es el Dios. A mí me parece interesante esa parte. Güey. Sí es interesante y a mí me gusta pensar que sí existe una manera de entender una identidad, aunque no exista como tal una identidad. Claro. Porque creo yo que el clasificar y el entender las cosas sí tiene que ver con eso. O sea, sí tiene que ver con que nosotros podamos darle un nombre a algo. No puede existir algo nada más porque lo pienses, ¿sabes? O sea, no solamente por eso, sino porque realmente conforma parte de tu realidad de alguna forma. Entonces, yo pues digo, mi respuesta final en torno a si es posible que Dios tenga una identidad, yo diría que sí. Sí, una identidad podría ser también algo distinguible o no intercambiable o capaz de tener alguna autorrevelación o algo por el estilo. Yo creo que sí puede existir por sí mismo algo, simplemente porque tú lo entiendes de una forma en el que en tu realidad existe. Por ejemplo, así a grandes rasgos, esa es la respuesta a ¿crees en Dios? Sí, creo que sí. O sea, podría ser que dentro de una realidad de que si podría creer que las cosas funcionan a través de una fuerza incomprensible no de la naturaleza, porque es mucho más grande que la naturaleza, sino algo que ni siquiera la misma ciencia puede explicar, porque justamente antes de grabar hablamos de cómo el hecho de decir que la evidencia científica apunta a que Dios existe es prácticamente es un absurdo, güey. Es algo absurdo porque no puedes comprobar algo que es básicamente un concepto filosófico, porque va mucho más allá de la comprensión humana y de la ciencia humana. Yo por eso creo que sí, porque no depende de la ciencia. Yo creo que el hecho de que exista o no exista no lo convierte en real o irreal. O sea, esa parte es muy interesante porque ya lo dijo Hermes Trismegisto, ¿no? O sea, lo que es arriba es abajo. Y si tenemos una identidad, tenemos una cosa a la cual creer o no. Como los Terians. ¿Te acuerdas de la tendencia hasta los Terians? Había gente que se identificaba de cierta manera. Y pues había un debate social en si se aceptaba o no se aceptaba. Eso es irrelevante, de que existen, pues, ¿no? Ahora, es lo mismo, yo creo que lo que es arriba es abajo. No sé, no estoy comparando a Dios con los Terians. Solamente estoy haciendo una pequeña equivalencia para que podamos entender estos conceptos, porque apenas es el principio del iceberg. Pues, así es. Y bueno, de hecho es básicamente el nivel 1. Sé que hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de la identidad de Dios,
pero la verdad es que también no quisiera empezar a hablar de cosas que tal vez sí son de filosofía, que la verdad es que no ni siquiera comparto. Ándale. O sea, o comprendemos o también, comprendemos. O sea, Y al final de cuentas yo creo que la parte interesante de entender esa identidad es a través de, pues, de la misma historia. O sea, ándale. de cómo el ser humano y las civilizaciones han ido entendiendo el concepto de un dios. Es lo que decimos a veces por acá, ¿no? Que es lo bonito de la arqueología. Que Sí. dicen el hecho de... La arqueología no está buscando la realidad o la verdad, ¿no? La arqueología lo que está buscando son hechos. Y a través de esos hechos, nosotros, cada uno con nuestra historia de vida o lo que sea, pues vamos a tener un criterio, pues, ¿no? Claro. Pero primero van los hechos. Y justamente, digo, a mí me parece muy bien esto para empezar, ¿eh? Nivel Sí. 1, porque le acabas de decir a la gente que tu nivel 1 es que crees en Dios. Y creo que es una duda que existe en nuestra comunidad, el hecho de... Y sobre todo la tuya. O sea, Ok. yo creo que conmigo queda más claro como Ajá. mi postura teológica. Sí. Pero Minor siempre es más reservado. Entonces Sí, es bonito. que sabes que yo creo que no me gusta ni siquiera encasillarme a decir tengo una postura teológica, porque creo que es más eso, como que interpreto la realidad de cierta Es que manera. es bien difícil a veces dar absolutos con estas cosas, güey. Sí. O sea, el decir sí o no. Ajá. Por ejemplo, que te digan, ¿crees en los duendes? Y tú, sí, pero no creas, no creo como tú crees, pues. O sea, es distinto. O no por eso voy a ver una evidencia de un duende y voy a decir que es real, ¿sabes? Exactamente, esa es la complejidad, yo creo, de este iceberg que nos metimos. Mira, yo para mi nivel 2, ahorita lo mencionaste, pero mi nivel es, fíjate, va a sonar muy complejo, pero van a entender que a lo mejor, y no les quiero decir que no es complejo como tal, pero hice una forma en la que quizás podamos entenderlo todos, pues, ¿no? Ujú. Pero básicamente mi nivel es un algoritmo lingüístico que según la mística sostiene la estructura de la materia, güey. Tú la mencionaste ahorita, el tetragramatón. Ujú. El tetragramatón son las 4 letras hebreas que aquí van a aparecer en pantalla, que es Yod, G, Vav y G, otra Sí. vez. Que Transcriber, se pueden transcribir como YHWH. que es llave. Dame un segundo, porque a lo mejor no, güey. Ok. O sea, a lo mejor, fíjate. Antes de que ahondemos un poquito más, quiero decirles que es importante esto que mencionaste en tu nivel 1 de la identidad de Dios. Ujú. Es muy, muy importante porque fue algo que marcaba como los pueblos. O sea, los pueblos que había antes en las antiguas civilizaciones se dividían por creencias tal cual, ¿no? Entonces Ok. había ciertos códigos o ciertas como cosas que se podían hacer y cosas que no. Pero no creas, o sea, que eran estos pecados como el desvivir personas o Sí. robar. Eran como eran cosas más simbólicas. Estamos hablando de antes de las delimitaciones geográficas, antes de, bueno, de leyes, etcétera, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que mantenía en orden a la gente, este tipo de códigos, estos símbolos. Entonces, con esto dicho, podemos entender que aproximadamente a 300 años antes de Cristo, en los templos de los judíos, se impuso el tabú al nombre. O sea, tú no podías decir el nombre de Dios. Yahvé es una interpretación de lo que creemos hoy en día, de lo que se decía, Que se pero decía. es que no se sabe, güey. O sea, en realidad, una forma fonética de nombrar estas 4 letras hebreas no existe. ¿Por qué? Porque era un tabú. Pronunciarlo fuera de lo que era el Sancto Sanctorum o la iglesia, pues, por alguien que no fuera un sumo sacerdote, se consideraba un crimen, güey. O sea, Ok. te podías tú pagar una sentencia por pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué? La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque, ajá, Aparecía, bajaba, caía un rayo. A lo mejor no, pero eso es lo que ellos creían. Entonces, ellos creían en eso y por eso no lo hacían. Y por eso tampoco veían el rayo cayendo. Pero se contaba eso, pues. yo recuerdo eso justamente del concepto de Metatron, que también tiene las 4 letras. Exacto. Y Metatron, que es el ángel más fuerte, Ajá. que es Enoch al mismo El tiempo. pequeño Yahvé también. El pequeño Yahvé. Es muy interesante. De hecho, toda esa transición, digo, creo que hemos hablado un poco de eso en los iceberg, tanto el libro de Enoch como el capítulo del libro de Enoch. Y de hecho, este capítulo del iceberg de Dios va a tener mucho que ver con Enoch. Porque, bueno,
Quédense y van a saberlo. Pero Sí. en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén otra vez por los romanos esta vez, la pronunciación exacta de las cuatro letras hebreas oficialmente pues se perdió, que es lo que te decía ahorita. Lo que hoy decimos Yahvé, Jehová, incluso también, Ujú. son aproximaciones académicas y lingüísticas y reconstrucciones posteriores. Eso creemos que se decía. Y por eso hay tanto debate. Hay varias personas que se han dedicado su vida a esto, ¿no? Sí. A encontrar el verdadero nombre de Dios. Y hay debates muy acalorados con si es Yahvé, si es Jehová, si es qué, ¿no? En los textos sagrados, para evitar decir el nombre, se insertaban las vocales de la palabra Adonai o Señor. Por eso es Ok. el Señor, ¿sabes? ¿No? Ok. Entre las letras, pues estas, ¿no? Y, H, W, H. De esa mezcla artificial, pues nació también Jehová, ¿no? Como la síntesis, pues, de las palabras fonéticamente hablando. Y hay una cosa todavía más profunda. Esta es una de las teorías modernas más extrañas que circulan en los foros de ufología y de conspiración y de ciencia alternativa que existen, pues, ¿no? Sí. Que es la teoría de la firma genética. No sé si has escuchado de esto. Me suena, pero no lo recuerdo. Hay personas que lo mencionan como la teoría de la firma genética y otros que lo dicen hay otras personas que mencionan que esto es la biocábala. Ok. Algunos investigadores de la cábala principalmente sugieren que el tetragramatón Ujú. no es como tal el nombre de Dios, Sí. sino como una secuencia química. ¿Qué significa esto? Es que si tú sustituyes las letras estas hebreas, las 4 letras hebreas, por sus equivalentes en los elementos químicos, según el peso atómico, etcétera, o puentes de hidrógeno, algunos autores como Greg Braden afirman que la secuencia resultante pues es la composición exacta del ADN humano. He escuchado que el ADN humano es la firma de Dios. Eso sí lo había escuchado. Así Pues como tal. por ahí viene. Ah, ok. Eso yo también lo escuché, es como un dicho, ¿no? Ajá. Es como un dicho que creo que incluso cuando tú lo escuchas piensas así como que es que es tan perfecto, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, pues es por eso. Es derivado directamente Ok. de esto. No somos creaciones de Dios en el sentido espiritual, sino somos propiedad patentada de Dios, güey. O sea, literal, Marca registrada. Sí. el nombre de Dios es la etiqueta del fabricante que nos hizo a nosotros. Ok. Qué loco, ¿no? ¿Y de dónde salió este nombre? Bueno, esta es la parte donde la historia se vuelve mucho más extraña. Porque olvidémonos por un momento de la imagen del dios de barba, ¿no? Del dios Del, abrámico de toda del la papá vida. Dios. Ajá. Ajá. La arqueología y la lingüística sugieren un origen mucho más terrenal a esto del tetragramatón. Antes de aparecer en la Biblia, el nombre aparece en registros de los enemigos, güey, de aquellos que estaban invadiendo Israel o tierra prometida. En inscripciones egipcias de los templos del Solef, como por ejemplo Amenhotep III, en Ramsés, etc., se menciona a unos nómadas del desierto llamados los Shasu. Los Chasu, los textos egipcios hablan de la tierra de los Chasu de YHW Okay. o YHW. Esto ubica el origen del nombre de Dios, del tetragramatón, en el sur, en la región de Edom y en la región de Midian, que es lo que actualmente hoy es Jordania y Arabia Saudita. La teoría, Dios no bajó del cielo, sino que subió del desierto, es lo que ellos mencionan. Los israelitas habrían adoptado a una deidad local de las montañas del sur, de estos Shasu, y esos fueron sus inscripciones, y ahí empezó a nacer toda la doctrina, pues, ¿no? Sugiere que Yahvé era originalmente un dios de la metalurgia y de la tormenta, de los kenitas, una tribu de herreros que por ahí vivían en el sur, también en Jordania y en Arabia Saudita. Los dioses de las forjas suelen ser deidades del inframundo. Eso es lo que siempre se ha sabido. Incluso en la antigua Grecia y todo, los que estaban con los martillos y todo eran malos, menos Zeus. Y Zeus, acuérdate que era el herrero de sus propios rayos. Entonces, muy interesante. El fuego y el azufre y todo esto se le asocia pues a los pues como digamos dioses de bajo astral, ¿no? De bajo energía. Nivel, Ajá. sí. Eso explicaría por qué las primeras apariciones de Yahvé
en el Éxodo, pues como era el Antiguo Testamento, un Dios enojado, colérico, militar, Sí. que castigaba. que castigaba, que estaba rodeado todo el tiempo de humo, de fuego, de terremotos, de sonidos de Apocalíptico, pues. así un completo caos, pues, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento. Bueno, probablemente por ahí es que viene, ¿no? Antes de ser el Dios único, Yahvé o YHWH era un miembro más de un panteón de dioses. Y ahorita también lo mencionaste, los Elohim. Ujú. Que Elohim, ahorita me gustó mucho la distinción que hiciste, porque en ciertos podcasts que he visto por ahí se menciona a Elohim como Dios, como el verdadero Dios. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan de que no era un Dios. Elohim no es una palabra de una unidad, es de un compuesto de gentes. Entonces Elohim más bien como que hace alusión a varios dioses. Por eso se le habla más bien como el panteón Elohim. Que es el panteón de los dioses de esos entonces, ¿no? Sí. Específicamente se decía que este Yahvé era como el guerrero, el que traía la tormenta y la destrucción. Y hay una belleza en la arqueología y en la historia bien grande, porque resulta que en Cantillet Ajurud, o en Sinaí, más fácil, Sinaí, Sí. en Kibret el Com, por ejemplo, se encontraron unas inscripciones del siglo 8 antes de Cristo, 800 años atrás, eso es un chorro, muchísimo, Sí. que dicen: te bendigo por Yahvé de Samaria y por su acera. Ujú. Te bendigo por Yahvé de Samaria y por su acera. Dios tenía esposa, güey. Ok. Dios tenía esposa. O sea, era pues algo más... Era Zeus y Afrodita. ujú, Así, como o un sea, personaje. O sea, Pues como eran las historias. las historias de antes, las religiones de antes. Acera era una diosa cananea de la fertilidad, güey, ¿sabes? El monoteísmo no fue una revelación instantánea. Porque acuérdate cómo fue cuando se subió al monte Sinaí a sacar los mandamientos y baja y están como adorando a una vaca. Y que se enoja, creo que es Moisés o Abraham, no recuerdo quién fue. Y les tira las tablillas porque ya era como el monoteísmo, porque se supone que en las religiones abrahámicas es monoteísta, solamente hay un Dios. Se dice que porque el Dios fue el que le dijo: yo soy el único que es verdadero, ¿no? Y ahí es donde se deriva pues todo lo del Corán y el Alá y que es el único Dios, etcétera. Pero no, al parecer no. Al parecer el monoteísmo no fue una revelación mística, milagrosa, instantánea, güey, sino que fue una purga política, como todos lo sabemos ya. Una purga política y violenta que ocurrió siglos después, pues para borrar el rastro de lo que eran las otras tribus y sus creencias. Ok. Pero fíjate que loco cómo todo esto se va volviendo cada vez más complejo. Pues tiene sentido, o sea, digo, de parte de... Entonces ya lo vimos en el concilio de Nicea también. Sí, claro, o sea, y como llegan incluso las colonizaciones a implementar creencias, pues en el caso de, por ejemplo, de Latinoamérica, que llegan, que aquí existen los santos y todo esto. Sí, ¿cómo se llamaba la Virgen que la rezaban aquí también? Tonatzil. Tonatzil, por ejemplo. Sí, Ese es mi ejemplo favorito de eso. Sí, güey. claro. Que es De la las Virgen de conquistas. Guadalupe, ¿no? Pues ahí tenemos a Zeus, tenemos a Júpiter, tenemos a Ares, tenemos a Marte, tenemos a Poseidón y a Neptuno, que es lo mismo, que es antigua Grecia siendo dominada por Roma y suplantando sus mismas deidades para hacer más fácil la transición, pues, ¿no? Pero fíjate, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que es la verdad? Ujú. Hay un autor que nosotros hemos mencionado aquí, JJ Benítez. Sí. Para Benítez, el Dios del Antiguo Testamento, este tal Yahvé, no es Dios, ¿no? O sea, no es como el Padre, así que mencionábamos ahorita, pues este Dios barbón que está en el cielo, sino más bien como una entidad biológica, una entidad biológica de alta jerarquía Sí. con una tecnología avanzada. Y dijeras tú, bueno, ¿y de dónde salió o quién es? Pues muy probablemente Benítez sostiene que el tetragramatón era el distintivo o el nombre en clave de un instructor o un comandante extraterrestre que dirigió al pueblo de Israel Sí. a través de toda su historia, güey. Sí. A través de toda su historia. Sí, de cada una de las menciones donde aparece
que parece estar encaminando justamente a este tipo de conflictos y de castigos que son propios de un militar Sí. humano. O sea, no humano, no necesariamente humano. Conquistador. Un conquistador. Y fíjate, traigo mucha más información de esto. Sí. Y hemos debatido mucho, Minor y yo, si hacemos un capítulo del tetragramatón. Sí. ¿Qué te parece si lo dejamos de nuevo al escrutinio público de los comentarios? Me gustaría, sí. Porque es muy denso. Ahí Sí. justamente, o sea, según Benítez, todas las veces que Jehová dijo esto, eran órdenes para hacer algo. Y de hecho, cuando tú ves la historia pues, del Arca de la Alianza y todo, pues te das cuenta perfectamente. Y de ahí partimos como para esta tesis. Y sí, tiene sus investigaciones. Digo, nosotros no la inventamos. Todo esto está estudiado y está verificado. Son teorías, es verdad. Sí. Pero abramos un poquito la mente y tengámoslo en consideración, güey. Tiene mucho sentido. Y yo también creo que en muchos de los casos donde hay menciones, no solamente en el ámbito pues católico, cristiano, incluso judío, donde se ha hecho referencia a este tipo de historias donde parece haber como un tipo de tecnología, cosas ligadas a la entidad, pues que en este caso es Dios. No siempre creo que se refiera a él. O sea, la verdad es que y hablando también de otras culturas, igual. O sea, creo que es una diversidad que es un poquito confusa de saber a quién se referían o a qué se referían pues aquellas civilizaciones de la antigüedad. Sí, mira, hoy en día se usa muy a la ligera lo de esto de que es un dios, ¿no? Sí. Pues así como se usa así ahora, así se usaba hace 2000 años. Entonces, en realidad no nos vayamos muy lejos, pues. O sea, en realidad el concepto Dios, creo que todos lo entendemos perfectamente y a su vez se usa de una manera muy irresponsable, si me lo preguntas, ¿no? O sea, en realidad hay muchas cosas que no deberían de ser mencionadas como dioses, pero ¿cómo tú te vas a poner a hablar de eso cuando en realidad todo se va dividiendo como en esferas o en burbujas? Recordemos aquellos cultos de cargamento. Es una de las cosas que más me vuelan la cabeza a mí. Los cultos de cargamento son básicamente islas abandonadas en África o incluso acá en nuestro continente, en Latinoamérica, abajo en el sur, de aborígenes, de personas que viven todavía exiliadas. Bueno, no exiliadas, sino como aparte de la civilización, de la sociedad, que son tribus que ellos viven solos, aislados del mundo entero, y cuando de repente hay conflictos bélicos y se pierden cargamentos con cosas, llegan y encallan en estas islas, y estos hombres y estas mujeres creen que esos son dioses, güey. Sí. Que se los mandaron los dioses y empiezan a alabar cosas que no tienen, que dices tú, pues es que ¿por qué estás alabando un casco, güey? Un casco verde o una botella de Coca-Cola. Porque no lo conocen, pues. Porque no lo ven como la normalidad. Imagínate, hay esta película que siempre la menciono cuando hablo de los cultos de cargamento, que esta película empieza, la verdad es que no recuerdo cómo se llama, pero empieza con una persona manejando una avioneta, así como por un desierto africano, tomándose una Coca-Cola, güey. Y cuando se la acaba, la tira así por la ventana. Okay. Y cae, pues hazte de cuenta, y como que cae en la arena y no se rompe. Entonces llega una persona, una persona que vive en una tribu pues aislada de la sociedad, ve la Coca-Cola y se la lleva al pueblo y la empiezan a adorar y empiezan a hacer todo un culto, güey. Pues es que imagínate, ¿qué es esto? O sea, de que ellos no conocen el vidrio, güey, ¿sabes? O sea, el vidrio soplado, la etiqueta, el pegamento, los colores, es completamente algo antinatural. Entonces, eso no es algo divino, güey. Esa es la pregunta. Sí, o sea... ¿Cómo ves? Yo creo que de cierta manera sí, o sea, creo que depende del pues en este caso de quien observa, ¿no? Y de la fuerza que le imprime con el arraigo de sus creencias a ese objeto, por inanimado o inmaterial que sea, pues al final eso es lo que vale. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente nivel? Venga. Porque bueno, de hecho en este nivel yo quise justamente traer algo de una de estas nuevas teorías que se han estado hablando muchísimo en redes sociales acerca del concepto de Dios. Y es que viene a raíz de más que nada, yo lo digo así, de un video, aunque es un escrito originalmente, pero el video fue el que se hizo súper popular. Ajá. Y es nada más y nada menos que la teoría del huevo. La teoría del huevo en realidad no es una
teoría como tal, o sea, no es un concepto que se utilice, que un autor, digamos, haya escrito hace muchos años, haya estudiado y se formule una teoría científica pues, estudiable a raíz Sí, de pues, esto. no la hizo Ávilo, esta. Sí, claro, no es una teoría como tal, es más bien el nombre de un escrito que es atribuido a Andy Weir. Andy Weir es un escritor que años después se volvería muy famoso por un escrito que se llama The Martian. Pero antes de eso, él publicó en internet un relato breve llamado El Huevo, así nada más. Y es un texto muy corto, pero el impacto que tuvo fue enorme. Cosa que, curiosamente, yo creo que con los años, más porque se hicieron ya videos alrededor del concepto que explicaba en el escrito, y que es básicamente una pequeña historia donde nos va a explicar una nueva forma de interpretar a Dios. Y ahí les cuento así brevemente, ¿no? La historia en sí empieza muy simple y es a raíz de que un hombre fallece en un accidente automovilístico. No pasa así como de una manera súper espectacular, simplemente una persona que no era nadie especial, una persona normal, pues fallece en un accidente que no esperaba fallecer. Y de la nada, pues el tipo o sea, como en el mismo impacto de que no te das cuenta, pues aparece en un lugar que él desconoce. Aparece en este lugar y al inicio de la historia, pues él empieza a preguntarse, pues, por qué había pasado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto le hubiera pasado? Sí. ¿Dónde ¿Dónde estoy? Y se da cuenta, bueno, empieza a caer en cuenta a raíz de una entidad que se le manifiesta frente a él, que él había fallecido. Pero entonces empiezan los cuestionamientos. Dice, pero si, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si soy un hombre joven, tengo salud, tengo una esposa, tengo una vida normal, hijos, tengo más cosas por las cuales vivir. ¿Cómo es posible que mi vida haya terminado así? Y pues todo lo que estaba a punto de serle explicado iba a ser la cosa más fascinante que él pues en su existencia había entendido, ¿no? Porque después de este fallecimiento, primero que nada, pues no encuentra un vacío, sino que es algo mucho más magnífico, es algo más grande. No está ni siquiera el juicio final de las religiones, es solamente esta presencia que se manifiesta frente a él, que le permite entender un poco acerca de su misma existencia. No de forma tan, digamos, tan rigurosamente filosófica, sino de una manera muy simple. En esencia, esto que se le manifiesta frente a él es Dios mismo, que está sin tener que haber filtros antes de llegar a él. Qué suertudo. Se le llega un Dios, un Dios que dice, pues no, o sea, no. O sea, él sabía que era Dios, pero pues, Y también él se presenta como Dios, ¿no? Entonces, lo que sigue, bueno, lo que le continúa contando es básicamente una plática entre ambos, y esa es de una forma muy tranquila. El hombre recién fallecido empieza a hacer preguntas muy obvias acerca de qué pasó con su familia, qué significa ese lugar, que si realmente pues él había fallecido de forma definitiva. Y la entidad responde con muchísima calma, y de hecho lo deja prácticamente desarmado emocionalmente. Se da cuenta que no hay un castigo, no hay una condena, no hay amenazas de ningún tipo. Primero el hombre entiende que sí, que ha muerto. Después entiende que sí, que hay algo más allá, y enseguida empieza a sospechar que esta presencia quizá y era el famoso Dios, ¿no? Eso de lo que todos hablaban. Pronto lo iba a revelar, pero hasta ahí la historia empieza pues como una conversación, y entonces la entidad le revela que él sí va a volver a vivir, pero que no va a ser la misma vida de antes, él va a reencarnar. Y uno pues piensa en ese momento pues que tal vez hasta ahí es la historia, pero no, eso apenas es el comienzo de lo que realmente iba a ser su existencia, y así se lo explica, porque lo que viene después es que él no volverá a nacer como una persona cualquiera, van a ser como todos, así se lo dice. Y es que tal cual la filosofía detrás de lo que le está explicando es que él tendrá que aprender a través de cada vida, a través de cada ojo,
ojos, ¿no? De cada persona del mundo, una encarnación. Y ni siquiera digo reencarnación porque son encarnaciones diversas. Sí. Él tiene que pasar a ser todas las personas del mundo para entender su propia existencia. Y esto es, o sea, realmente sí está muy complejo porque hemos escuchado, por ejemplo, en diversas pues, fuentes de investigación de la reencarnación que sí hay un ciclo de reencarnación. Y esto Sí. te lo dicen diversas culturas, De diversos... hecho, incluso hay una cultura en la India que el ciclo de las reencarnaciones es así, ¿eh? O sea, es de aquí vas a reencarnar en este, y luego de este en este, así, en animales. De hecho, Sí, claro. hay varios templos en la India que están como en honor. Por ejemplo, hay uno de las ratas, Ujú. que porque se supone que hay un escalón en este ciclo de la reencarnación en el que tú pues eres una rata. O Ujú. lo que dicen de las vacas también, que Sí. dicen que tus familiares son vacas. Por eso creo que este relato resonó con muchas personas. Continuando diciéndote acerca de lo que le dice, la entidad le explica que cada ser humano que ha existido y que existirá es en realidad él mismo. No de manera simbólica, no como una metáfora, sino literalmente. Es él mismo. Cada vez que nazca lo hará en una época distinta, en un cuerpo distinto, con otra cultura, otro idioma, con otro rostro, con otros dolores, con otros placeres. Será niño, mujer, anciano, víctima, tirano, Sí. todo, absolutamente todo. Y todo, aunque parezcan millones de personas distintas, serán en el fondo la experiencia fragmentada de una sola conciencia. Ujú. Esa es la verdadera médula de la teoría del huevo. La separación entre los seres humanos, esta cuestión como seres individuales es simplemente una ilusión que hemos creado para poder entender nuestra existencia. Todos pertenecemos a una misma esencia. Y dice, pues tú no eres solo tú, también eres la persona que humillaste, el amigo que perdiste, el extraño Sí. que ignoraste. Eres absolutamente todos. Y cuando esa idea entra de verdad, la historia cambia en este momento. Deja de sentirse como en un aspecto etéreo, espiritual, y el hombre empieza a entender que es lo que realmente es. Ujú. Por eso este relato se quedó muy, muy pegado con las personas, porque al final es algo como que de cierta manera todos hemos entendido a raíz de diversas creencias, como lo dijiste ahorita. Claro, güey. Pasamos, en otras culturas se habla de que pasaste a ser animales, o sea, esa idea existe. La conciencia universal, este concepto también que es últimamente muy hablado no solamente en New Age, sino también en incluso teorías que hablan de la psicología detrás del ser humano, por qué a veces creemos lo que creemos, Ujú. por qué creamos arquetipos, por qué intentamos clasificar las cosas para entenderlas. Y es porque todos de cierta manera pertenecemos a un mismo lugar. Y lo que le dice la entidad al final es como que, ahora que él es parte de este conocimiento, irá entendiendo conforme vaya avanzando, y cuando esté listo, por fin nacerá alguien como yo, que ese eres tú, le dice. Y al final el hombre se da cuenta que el todos Ujú. es el mismo Dios, solamente que es uno bebé porque todavía no ha aprendido. Ujú, ujú, ujú. En Sí, esencia, sí. esa es la teoría del huevo, y eso es lo que básicamente le dice en la historia. Y a mí me parece muy interesante. Bueno, lo quería hablar porque justamente creo que se puede apegar a muchas cuestiones que hemos mencionado en estos Sí, episodios. claro, güey. Yo lo que no entiendo de la teoría del huevo es el nombre. ¿Por qué un huevo? Porque básicamente lo que le dice en ese momento cuando él está sin comprender, y cuando Ajá. cuando está como en este proceso de estar entendiendo, le dice, es que tú y todos ahora son un huevo, porque no han entendido, porque no han aprendido todas las experiencias. Ah, ok. El huevo al final se romperá Eclosionará y saldrá y saldrá uno como yo, pero uno como yo. Ay, déjalo, ¿no? Sí. O sea, uno como yo. ¿Y cómo eres tú? Pues dime tú. Sí, está complejo, pero, Ya, o sea, ya entendí. pero sí, la verdad es que sí se entiende muy bien. Ujú. Y le hace mucho sentido a las personas, porque creo que no engloba
una forma filosófica o religiosa solamente de ver la existencia, sino lo hace de una manera en la que todos aprendemos del todo. Y si le quitamos esta parte en la que mencionamos como las reencarnaciones, encarnaciones y todo esto, de igual forma nuestra existencia se basa en la interacción entre nosotros mismos, ¿no? O sea, al final de cuentas, con quienes interactúas, con quienes vives, con quienes te forjas como un ser humano, pues terminas de cierta forma viendo el mundo como ellos. Como ellos y como tú. Y como tú. Sí, porque fíjate, y es que dices tú interactuar y muchas veces a lo mejor nos imaginamos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros amigos, pero ni siquiera eso, en el tráfico, una persona, y a mí me fascina ese tema, porque sí es cierto, o sea, en realidad tú no estás aquí solo. O sea, tú no estás aquí viviendo tu vida solo, aunque no tengas amigos, aunque no tengas pareja, no tengas familia, tú tienes... estás aquí, ¿no? Sí. O sea, estás aquí y nos tienes a nosotros o vas al súper y compras comida, porque si no, ¿cómo comes? Es como... A mí me gusta mucho eso y me gustaría como incluso abonar ahí el tema con lo del efecto mariposa, que hace rato hablábamos en un live, de cómo, por ejemplo, el vuelo de una mariposa puede hacer que llueva en Tokio. ¿Cómo es la frase? No recuerdo, pero... Sí, no recuerdo exactamente, pero sí, lo del efecto mariposa. Lo que significa es, si tú estás en el tráfico, yendo a tu trabajo en la mañana, y te pusiste de malas porque alguien se te estaba metiendo, te gritaron, fíjate lo mucho que va... O sea, lo mucho que va a afectarte esa interacción con esa persona que no conoces para cuando llegues a tu trabajo. Quizás si llegas malhumorado, quizás todo ese día ya no fuiste productivo igual. Entonces es bien importante, entenderlo, que estamos aquí para aprender, pues, ¿no? Y que al final de cuentas creo que sí es gran parte de la función de lo que es Dios. Porque al final de cuentas se habla de un Dios amoroso, todopoderoso. Pues, ¿qué es más todopoderoso que el aquí y el ahora, güey? Nada. A mí me gusta mucho eso. Y está interesante porque al final algo que conceptualmente me gusta es que el concepto de Dios no existiría si no existiéramos todos. Pues claro, ajá. O sea, no existiría alguien que dijera, ahí está Dios, ¿sabes? Porque no habría nadie. O sea, sino... De verdad, la fuerza que rige a esa entidad, a esa manifestación de lo que conocemos como Dios, es como tal, por lo menos hasta ahorita la humanidad, pero quizá son hasta otros seres existentes biológicamente que crean en esta misma fuerza, los que le den pues es que la existencia. Son símbolos, güey. Y los símbolos son falsos, todos. Sí. Son verdaderos siempre y cuando nosotros le depositemos esa verdad, pero en teoría, o sea, en concepto, pues son falsos. O sea, en realidad viven en un mundo etéreo los símbolos, güey. Y yo creo que esto también le quita esa personificación que a mí me parece en muchos casos como muy, muy complicada de asimilar en un concepto de la existencia de Dios, el hecho de darle una voluntad, de darle una voluntad en torno a lo que el humano le sea conveniente. Porque yo más bien creo que el concepto de Dios, si nos vamos incluso a hablar de las formas históricas de cómo Dios se ha manifestado a través de la historia, nos damos cuenta que en realidad, pues, si Dios es todo lo que se ha dicho en la humanidad a lo largo de la historia, pues no deberían, pues no es ninguno a la vez, es todos y ninguno a la vez, porque no tiene un propósito en concreto como soy el Dios del aire o de, ¿sabes? O del fuego, sino que sería una fuerza que rige a todo el universo, no en un sentido emocionalmente positivo para el mundo, ¿no? No por decir Dios va a ayudar a la humanidad. Pues sí y no, o sea, puede que no. Puede que en algunos momentos sí, en otros no. Es que sí, la voluntad de la que hablas, yo creo que esa es la que le dio el hombre. Sí, exactamente. Y que esa fue la que hizo que nacieran las iglesias, las religiones, etcétera. Y por eso, yo creo que por esto me gustó muchísimo la teoría del huevo. Yo sé que no es una teoría como tal, pues... Uy, misteriosa, terrorífica. No, pero pónganse a pensar un poquito y sí lo es, güey. Es muy curioso. Y imagínense que eso sí fuera la realidad, ¿no? De todos. Oye, yo para mi nivel 4, fíjate. Ay, a ver,
acabamos de decir un montón de cosas. Acabamos de decir muchas cosas. Una de esas cosas que acabamos de decir es esto pues por ejemplo, el culto al cargamento, lo que decíamos ahorita, ¿no? Una civilización primitiva recibe como un avistamiento de una civilización que no es tan primitiva. La civilización primitiva lo que decide pues es endiosar, vaya, nunca mejor dicho, aquella civilización avanzada. Sí. Básicamente estoy queriendo ser lo más objetivo posible con lo que estoy diciendo, porque sabemos todos cuál es la gran teoría, ¿no? Sí. La gran teoría es que en realidad Dios no es algo espiritual, sino más bien es algo físico que vino al planeta, interactuó con nosotros y nos compartió conocimiento. Sí. ¿De dónde vinieron? Alienígenas, extraterrestres, multidimensionales, de nuestro mismo mar. Muchas son las teorías, güey. Pero hay una tesis que a mí me encanta. Ajá. Porque si nosotros empezamos a coquetear un poquito con ese tema de los dioses alienígenas, Ajá. nosotros tenemos también que empezar a crear también como el mapeo de los hechos, ¿no? Hay un lugar que es el Monte Hermón. Ajá. O Hermón. Es necesario analizar ahora sí que este monte, uh-huh, con lo que dice el libro de Enoc, okay, los hallazgos arqueológicos en la región de ahí y las interpretaciones de la paleoufología, güey. Uh-huh. Porque mira, número 1, el libro de Enoc, básico. Sí. La fuente primaria de esta tesis es el libro de Enoc, Okay. un texto apócrifo que data aproximadamente del siglo III a.C. Este lo conocemos muy bien aquí en Misiones. Resulta que en el capítulo número 6, no de Misiones, sino del libro de Enoc, sí, porque van a irse allá al capítulo 6, no. Se relata que 200 ángeles, denominados vigilantes, ajá, o los Grigori, egregore, ajá, que luego serían, ajá. Sí, este es el principio. Sí. Así, este es el principio. Estos descendieron y decidieron ellos mismos abandonar, como digamos, su lugar seguro con su especie celestial, atraídos por las mujeres de los hombres, ¿no? Esa es la historia. El texto especifica que estos seres descendieron de la cima del Monte Hermón. Okay. Durante estos días, pues, ¿no? Esta es la primera pista. Este monte existe el día de hoy. Uh-huh. ¿Qué sería lo lógico? Pues vamos al Monte Hermón a ver qué encontramos, ¿no? El nombre Hermón, Germón, deriva de la raíz hebrea HRM, que significa prohibición o anatema. Según el relato, se le dio este nombre porque los vigilantes se juramentaron bajo una maldición mutua para no dar marcha atrás a su plan. Imagínense esto, o sea, ustedes vienen como a conquistar un lugar o a enseñarle un lugar, no sé, como ustedes quieran, pues, ¿no? Pero vienen con su gente, etcétera, y se terminan encariñando tanto con este nuevo lugar, y deciden ellos mismos como afianzar su lealtad y decir, no, es que vamos a hacer esto, vamos a traicionar a los nuestros, güey. Sí. Eso es lo que le sonará mucho a James Cameron y Avatar, ¿no? Pues algo así, okay, algo así. Este evento marca, según la tesis de este contacto, la primera intervención genética y tecnológica dirigida por inteligencias no humanas aquí en la Tierra. La primera, no la última, la primera. Bueno, el misticismo de este monte reside en lo que ocurrió tras el descenso, lo que ocurrió después. El libro de Enoc detalla que estos seres no solo se mezclaron biológicamente con nosotros, uh-huh, creando, obviamente, y dando origen, ya saben, a los gigantes, a los nefilims y a todos ellos, ¿no? Sino que también actuaron como instructores, que también en tu nivel 1 lo dijiste. Me encantó tu nivel 1 porque creo que fue como un gran... el arranque, así. Un arranque, porque sí. No nomás actuaron como para la cruza del hibridaje biológico. Ajá. Cada líder de los vigilantes, los 200, sí, enseñó una disciplina específica, güey. Azazel, la metalurgia. Semyasa, en los encantamientos y la botánica, que es básicamente la herbología. Baraquiel, la astrología. Cocabel, constelaciones. Y así
todos. Sí. Lo que los antiguos llamaron magia o pecado, hoy se analiza como conocimiento técnico, como ingeniería, güey, ¿sabes? Sí. El monte Hermón, que está ubicado en la frontera entre Líbano, entre Siria e Israel, posee como unas evidencias físicas de haber sido un centro de culto restringido. Resulta que a 2.814 metros de altura, es muy alto este monte, ¿eh? Sí. Es muy, muy alto. En la cumbre, conocida como Sión o Sirión, se encuentran unas ruinas. Las ruinas del Qasr Antar. Este fue documentado formalmente por exploradores como Sir Charles Warren en 1869. Este es el templo más alto en el mundo antiguo. Es el más alto. ¿Ah, No sí? hay otro más alto en el mundo antiguo que tiene estas características. Ok. Es muy el más alto, así. Ni siquiera los de que están en Nepal o en el Tíbet. No. Este es el más alto. Y se trata de un recinto sagrado tallado directamente en la roca caliza. Es muy, ¿cómo podemos decirlo? Como prehistórico un poco. O sea, no tiene esta complejidad, pues, que luego vemos en Jerusalén. Pues, no. Es muy, muy, muy rústico. Este se encontró con una estela de piedra, así tallada, con unas inscripciones en griego que decían: por orden del Dios Santísimo y Grande, aquellos que no han prestado el juramento parten de aquí. Okay. Esta inscripción resuena obviamente con el relato de Enoch sobre aquel juramento que hicieron los vigilantes. Se dice que este juramento fue lo que ellos hicieron como maldición para ellos mismos y los de su especie de lo que iban a hacer, que no iba a haber vuelta atrás. Por orden del Dios Santísimo y Grande, aquellos que no han prestado el juramento parten de aquí. Un dato recurrente en las investigaciones sobre el misticismo del Monte Hermón es su ubicación también geográfica exacta, porque resulta que este monte se encuentra en la latitud 33 grados norte y en la longitud 33 este, 333. Ok, el número sagrado. En teoría, este lugar es el lugar más sagrado del mundo, güey. O sea, numerológicamente. Sí. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te vas al 000, etcétera, tú te vas al Ecuador, tú te vas a ciertos lugares que tienen como nomenclaturas raras o curiosas, pues, o sea, dentro de las curiosidades de nuestro planeta, pues resulta que el que tiene el número más fuerte o más poderoso de la Santa Trinidad, pues ¿dónde está? En el Monte Hermón. Okay. En aquel lugar donde se supone que fue el primer contacto en el que los Elohims bajaron, güey. Siglos después, según los evangelios, como el de Mateo 17, se cree que la transfiguración de Jesús ocurrió en el Monte Hermón. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue la transfiguración? Sí, pues es cuando pues muchos lo ven de una forma... Que brilla, güey. Así luminiscente, o bueno, dicen radiante, o sea, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Pero hay quienes dicen que en ese momento es cuando él muestra... su divinidad con el cuerpo con los humano. Apóstoles y todo, y bueno, se supone que ese pasaje pues ocurrió en una montaña alta y las personas estudiosas van uniendo puntos. Incluso hay gente que ha hecho todo el recorrido que hizo en vida Jesús, que no fue poquito. Anduvo por toda esta franja, por todo este lugar del mundo, yendo y viniendo. Y claro que llega al Monte Hermón. En este evento, pues como le decíamos ahorita, Jesús brilla, etcétera, ¿no? El Monte Hermón también es llamado en la Biblia, sobre todo específicamente en el Deuteronomio, el 4:48, Monte Sión. Y hay que tener mucho cuidado aquí porque no hay que confundirlo con el Monte Sión de Jerusalén. Aquí radican también un montón de confusiones, güey. O sea, presentes hoy en día con respecto a Israel y que si, bueno, todo lo que está pasando ahorita por allá, que si los sionistas, que tener cuidado y hay que informarse muy bien, ¿no? Aquí no vamos a hablar de eso, olvídenlo para siempre. Pero quiero hacer esa distinción con el Monte Hermón, porque también se le denomina así en la Biblia, pues, Monte de Sión. En el Salmo 133:3 se habla del rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y de hecho, este es un verso de una canción muy famosa de ABBA, güey.
Ah, ¿sí? Sí, que muchas personas la conocen. Ok. No la conozco. Está muy buena rolita, güey. Bueno, esta es una canción que es también curiosa de analizar porque habla mucho directamente de pasajes bíblicos. Y es curioso que hayan escogido este salmo. Es muy curioso. Y existe un cruce de datos entre el libro de Enoch y las tablillas sumerias que rara vez se menciona, pero es que en la epopeya de Gilgamesh se menciona que Gilgamesh viajó a las montañas de los cedros en el Líbano y en Hermón para encontrar, dicen ellos, la morada de los dioses. Entonces ya tenemos varias culturas antiguas que hacen referencia a este monte como aquel que es el lugar donde habitan los dioses, güey. A mí me suena muchísimo. A mí me gusta mucho mencionar que el Monte Hermón no es nada más algo como un personaje más de la Biblia. Porque hay varios, O sea, hay varios como montes donde pasaron cosas muy fuertes o muy históricas. A mí me gusta pensar que el Monte Hermón es más bien como pues, unas coordenadas de aterrizaje, güey. Un lugar en el que ahí todavía ocurren cosas, porque hoy en día en el Monte Hermón hay muchos avistamientos del tipo ovni, por ejemplo. Güey. Estos textos datan de la epopeya de Gilgamesh a más de 4,000 años de antigüedad, lo que sitúa la actividad de Hermón mucho antes de la formación del pueblo de Israel, lo que no tiene nada que ver, pues. O sea, realmente también estamos viendo aquí lo mismo, digamos, hilo conductual de ver cómo Israel, el pueblo de Israel, en realidad fue o comandado por el jefe de aquellos que fueron desertores de su jerarquía. ¿Sí me explico? Sí. O sea, imagínense esto, pues llega una nave sota con una especie nueva bueno, sí, pues. Diversos seres. Ajá, ¿no? llega una nave gigantesca, aterriza en el monte Hermón. Sí. Y comienza sus trabajos de conquista. 200 ángeles o 200 vigilantes se traicionan al líder de la nave. ¿Y qué hace este líder? Pues agarra a un pueblo, Israel en este caso, y los convence de que él es el Dios y les da herramientas y armas para acabar con aquellos que lo traicionaron. Estos nombres que te dije ahorita, que dan como pie a las nuevas enseñanzas, todos ellos son demonios hoy, güey. Todos ellos son demonios hoy. Sí, están clasificados pues en las, yo creo que en las nuevas ramas de la demonología, que fue principalmente algo moderno. Y ya se quedaron, güey. Sí, la verdad, tiene como mucho eso, tiempo los ya. nombres justamente de posesiones demoníacas y todo esto están clasificados así y por eso ya no se les ve como deidades o seres benignos, ¿no? Suena como una locura, ¿no? Esto que estoy diciendo, pero fíjense bien en las fechas, fíjense bien en los lugares, en los nombramientos, en las tablillas, y en realidad es como, ¡pum!, algo que te brinca. Ah, bueno, dices, esto pasó, esto en realidad pasó. Hoy en día el Monte Hermón es la mayor, con la mayor altitud de la región. Como les decía ahorita, 2.800 metros de altura. Y desde su cima se tiene una línea de división directa hacia Damasco, que es Siria, que está a solo 40 kilómetros a gran parte del Líbano, ¿no? Y hoy en día Israel controla las laderas sur y oeste de este monte, que son los altos del Golán, y allí se encuentra la base militar del Mitzpe Shlaim, que es un observatorio que está ahí, y se le conoce como el ojo del país, o el ojo de Israel, porque alberga los sistemas de radar y de todo su sistema como de monitorización más avanzados del mundo están ahí. Puede detectar movimientos de tropas, comunicaciones de radio, lanzamientos de misiles, etcétera, a cientos de kilómetros desde ese punto. Cualquier objeto volador no identificado en este espacio aéreo es interceptado de inmediato, güey. Menos los que se ven en los avistamientos. ¿Por qué? Hay muchas personas que especulan lo de siempre, ¿no? Es que son pruebas militares secretas, etcétera. Quizás. Sí. O quizás no, porque también resulta que no es lo único extraño. También abajo de lo que es el monte hay unas cuevas que dan a unos canales subterráneos de muchos kilómetros de longitud. Y se habla también incluso de que el Monte Hermón es hueco.
O sea, Sí. que adentro hay más cosas Ujú. o que realmente aquellos Elohims nunca se fueron. Que tal vez hay una ciudad subterránea debajo. Exacto. A mí me parece bien, bien interesante este tema. Sí. Lo que es la vigilancia militar de ahí Ujú. asegura que no solo no hay como ataques tal cual a este lugar, sino que se mantenga como la puerta de entrada Ujú. para la tierra prometida, güey. Estaría Todo interesante. volvemos a lo mismo, ¿te fijas? Güey? Sí. Al principio de todo. A mí me encanta Y que hubiera tal vez un lugar donde realmente se pudiera estudiar la existencia de estos Sí, antiguos seres, ¿no? O sea, eso también imagínate. sería muy, muy impactante. Con su cooperación. Ay, no, Sí. no, imagínate, güey. No. Me vuelvo chango. Esperemos que algún día, que en 1000 años, ¿no? Nos dejen Sí. hacer algo ahí, pero pasemos si quieres al siguiente nivel Venga. para ir desviviendo a Dios. Porque en este nivel yo quiero hablar del Dios está muerto. Dios está muerto es un concepto que más que nada al principio surge por Nietzsche, que es quien propone por primera vez la frase como una cuestión, pues ya saben, polémica también, o sea, es Un clickbait de esos un clickbait años. de esos años. A veces hay quienes pues han interpretado esta frase como que al principio es como que sí, como que Dios nos abandonó o Dios dejó a todos. Sí. Y está interesante también pensar eso. Si quieren, ahorita hablamos un poquito de eso. Pero Nietzsche en realidad hablaba de una cuestión más referente a las... No como una muerte biológica celestial, sino más bien como la desaparición del Dios cristiano como eje efectivo de la civilización occidental. En esencia, pues dejamos de ver a Dios como la fuente de la creencia universal y empezamos a pues ya creer en otras cosas, ¿no? O sea, que deja de ser como esta, digamos, la parte epicéntrica de la creencia religiosa. O sea, incluso vienen otras cuestiones que vienen de la ética, de la moral, o sea, Sí, estoy de acuerdo, güey. y que de hecho las mismas religiones se han encargado también, tal vez no, yo creo que no queriéndolo, espero que no, yo creo que no queriéndolo, pero sí le han quitado centralización al concepto de Dios. O sea, han derivado incluso hoy en día pues a que pues tú creas no solamente en Dios, sino también en tu sacerdote. O Sí, no, es que el problema de eso es que se deriva justamente la creencia en cualquier cosa que se te ponga enfrente, güey. Sí. Y tenemos gente adorando a estrellas de la música, por ejemplo, güey. Sí. Que no debemos de estar haciendo eso. Yo creo que ese concepto, o sea, el concepto no está tan mal implementado, aunque sí, obviamente suena muy, muy rebuscado decir Dios está muerto, porque sí es una entidad, Sí. pues todopoderosa, omnipresente, etcétera, que no depende ni del tiempo ni de nada para poder existir. Es que no tiene vida tampoco. No, porque el concepto de vida, de que eso crea el concepto de la vida, ¿no? Entonces sería muy absurdo pensar que se le pueda acabar su mismo concepto. En ese sentido que Nietzsche lo propone, Dios ya estaba muerto para el mundo, ¿no? Porque pues obviamente ya no estaba como un epicentro dentro de las creencias cristianas, sobre todo en la parte occidental. Si Dios muere como fundamento, también se tambalean muchas cosas. La idea de la verdad absoluta, la idea del bien y del mal, también que podrían estar ligados totalmente con ese concepto de que ahí está alguien que dictamina qué está bien y qué está mal. O sea, si se acaba eso, pues ya no hay nada malo ni bueno. Simplemente dejamos estos conceptos y ya nadie va a saber qué es bueno y qué es malo. También, obviamente, que esta promesa de una justicia final y también la sensación de que el universo tiene un propósito dado para cada uno se acabaría por completo si el concepto de Dios se acaba dentro de estos conceptos en los que hablaba Nietzsche, que se estaba terminando. Pero por eso esta percepción o este establecimiento que da Nietzsche es justamente muy trágico para la civilización moderna, porque suena como que el ser humano deja de tener un sentido por qué existir. Sí. Dios está muerto. Desde ese punto de vista, digamos que podríamos verlo como que muy totalitario en el sentido de que el cristiano necesita un Dios para seguir viviendo. Pero
al contrario de lo que muchos piensan, la verdad es que la civilización también ha demostrado en diversas ocasiones que no necesita necesariamente un concepto de Dios para tener una ética moral o saber qué está bien o qué está mal, o para tener una organización. Son conceptos que sí se han establecido para eso y que han funcionado en diversos puntos históricos, pero Dios en realidad no se creó para eso, sino que Dios existe porque es parte del mecanismo del universo. Y es así, o sea, es el que hace que las cosas funcionen. Sí, no es creado. No es creado. No lo crearon. Y obviamente si nos vamos a un punto más oscuro, hay otra forma en la que este concepto se ha interpretado del Dios ha muerto. Dios no ha muerto, sino que nosotros lo hemos matado. Sí. Y ahí, pues, dejamos de poner un punto solamente en la cuestión de que Dios nos abandonó y desapareció para la humanidad, sino que nosotros mismos, ante los nuevos conceptos de la modernidad, hemos lo que anteriormente conocíamos como Dios. Hoy en día Dios ya no proviene de una percepción cristiana o necesariamente racional, sino de cuestiones sumamente personales y arraigadas también por la cultura popular. Sí. Y eso está también bien interesante porque la verdad es que sí es cierto que incluso yo lo diría ahorita, hace 20 años tú le preguntabas a una persona si cree en Dios y te diría, sí creo. Y hoy tú le preguntas a alguien, ¿crees en Dios? Sí, pero no creo en la iglesia. Sí, pero no creo en la iglesia. Ajá. O sí, pero tal cosa. O sí, todos, incluso dentro de los subconceptos que hay de Dios, tienen ideas propias. Sí, pues es como decir, oye, ¿crees en Dios? ¿En cuál? Y dices tú, pues ¿cómo que cuál? Si nomás hay uno. Sí. Alá. No es cierto, es broma. Pero me refiero a que en realidad esas categorías, esas clasificaciones no deberían de existir. Porque ahorita que dije Alá, si te digo Yahvé, y si te digo Cristo, ahí ya me estoy metiendo en problemas, pues. Sí. O sea, yo ya me estoy metiendo en problemas porque escoger uno es rechazar otros. Sí, y directamente, o sea, lo estamos ligando a Dios con un solo concepto religioso, o sea, Y no necesariamente. No necesariamente, porque al final de cuentas esto deriva de las creencias meramente de las sociedades, ¿no? De las comunidades, de los acuerdos establecidos entre nosotros como humanidad. El que es Dios. Dios ni siquiera tendría el mismo sentido si existiera una persona, como dijiste ahorita, en una isla separado del mundo. Para esa persona puede que una botella de Coca-Cola sea Dios, como bien lo dijiste. O Wilson, como en la película del Tom Hanks, ¿no? Sí, ¿Recuerdas? Que es la pelota. Que es la pelota. Que es así el ser humano. Necesita compartir, necesita externar. Bueno, y hablando meramente de este concepto de si Dios está muerto, pues hubo otro suceso en 1966 cuando Time, esta revista, puso en su portada la pregunta ¿Is God dead? Esa portada se volvió icónica porque mostraba que lo que Nietzsche había dicho había sido un terremoto filosófico para el mundo, ¿no? Ya se había convertido en un debate público. No solamente en el ámbito filosófico, sino también en el religioso, en lo cultural a gran escala. No era un solo punto de especialistas, sino de que todas las personas empezarían a dialogar acerca de que, oye, sí es cierto, porque es que ahora, fíjate, ya lo aterrizamos ya no solamente como Nietzsche lo proponía, sino ya como un concepto de, a ver, pero ¿por qué están pasando cosas tan malas, no? Porque hay existe Dios. Crisis económicas, porque hay personas muriendo en todos los lugares del mundo, violencia, etcétera. Pues es porque Dios nos ha abandonado. Sí. Y empezó esta idea, ¿no? Y eso fue a raíz de 1966. Yo, la verdad es que no sabía que existía un punto histórico preciso donde empezó a surgir la idea, pero yo sí lo había escuchado muchísimas veces, ¿no? Y eso, pues la verdad es que sí le da mucho más peso y deforma mucho la idea inicial de Nietzsche, de lo que él proponía, porque ya ahora las personas empiezan a opinar de que en realidad Dios está muerto. Y empieza ya la otra parte la vertiente de que
pues si está muerto no tenemos un Dios, por lo cual Dios no existe, ¿no? O sea, Ándale. empieza a trasladarse y mutar a otras cosas y obviamente esto se vuelve muy complicado porque teológicamente la muerte de Dios es algo que pues es básicamente improbable e inconcebible en ningún concepto que exista establecido por los estudios teológicos. No hay ninguna cultura que hable acerca de que Dios haya muerto. Es que no, ninguna religión acepta que su Dios pueda morir, güey. No, porque Sí. en esencia el concepto de Dios está ligado a los conceptos de inmortalidad, de omnipresencia, como lo he dicho en casi todo el episodio, y por lo mismo es muy duro y muy impactante que las personas empiecen a debatir acerca de la muerte de Dios. Pero aquí yo quisiera preguntarte a ti y a las personas, si todos estamos de acuerdo que Dios está muerto, Dios está muerto. Es que no creo que todas las personas estén de acuerdo, pero si en algún momento Ajá, lleguen claro. a estarlo, A eso me sí, refiero. probablemente. Es que ¿Crees que esa sería la única forma en la que Dios podría estar muerto? yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que Dios no puede morir, güey. Aunque todos estemos de acuerdo que murió. Está más es que es como cuando dicen, pues si el sol sale por el oeste, las vacas van a volar. Pues ni una de las dos cosas pueden pasar, güey. Sí. Entonces, yo lo que digo es que no sé por qué. Porque para empezar, digo, el ser humano, ¿por qué tuvo la necesidad de inventarse Uh-huh. esto? Resolviendo esa pregunta. Sí. Que a lo mejor y ese camino, esa pregunta me va a llevar a la respuesta de, es que es natural, ¿no? El ser humano necesita creer en algo, que es algo Sí. que se sabe, que se ha dicho muchas veces, que necesitamos creer en algo. Bueno, estableciendo esa respuesta, podemos decir entonces que Dios nunca va a morir, porque quiere decir que mientras haya ser humano va a haber necesidad de creencia. Uh-huh. ¿En qué? Esa es la pregunta. Porque en todo lo que creamos como un símbolo significa que es Dios. Esa quizás también es una pregunta que yo le haría a las personas hoy en día, porque esto que mencionas es muy cierto y de hecho es como muy paradójico, porque al mismo tiempo, si Dios nos dio la capacidad de inteligencia, ¿por qué entonces su existencia flagelaría ante mi duda o ante mi capacidad de dudar de Él mismo? Si Él mismo me dio la capacidad de dudar en Él. Uh-huh. Quizás si es un gran despliegue de soberbia de su parte, de decir, mira, voy a hacer que piensen, nunca van a pensar que yo no existo. Uh-huh. No lo sé, la verdad, pero el hecho de que las personas se cuestionen a Dios, no sé si realmente es algo que nos vaya a beneficiar, güey. Sí. Ojo, Dios, no la iglesia. Porque sí es cierto que la iglesia tiene muchas áreas de oportunidad. Sí, claro. Y creo que hemos hecho muchísimos capítulos. La iglesia, hablando de las eso. iglesias y Las religiones, ajá. Las religiones. Exacto, las religiones. Sí. Yo veo, por ejemplo, a veces movimientos como el de New Age, que ya de New tiene como Ajá, 20 años, como yo creo. 40 años. 40, ajá. Bueno, comparado con algo de 2000. Sí, claro. Pues bueno, ¿no? Lo entiendo. Lo entiendo. Pero esto de ir como brincando de filosofía en filosofía, como si las filosofías fueran religiones, eso no me gusta tanto. Y al mismo tiempo lo que vemos hoy en día es como el culto al dinero. Uh-huh. Como Dios se murió, pero ¿a qué le rendimos ahora culto? Uh-huh. Pues muchos de estos cultos han migrado y muchos de estos pastores ya no son pastores, ahora son empresarios o son coaches de vida. Y todos estos lo que quieren es que tú también te aferres a una esperanza que es muy necesaria en el ser humano. El Sí. problema es que lo hacen a costa de ti. Y dices tú, oye, pero es que la iglesia hizo lo mismo. Pues sí, pero entonces no estamos rompiendo ninguna rueda aquí. Entonces no estamos negando el nombre de Dios en vano, güey. Y ese es el primer pecado. ¿Sabes qué es lo que yo también pienso acerca de esta frase, ¿no? De Dios está muerto. Uh-huh. Yo creo que es muy válido decirla en el sentido de la personificación de Dios. Creo que sí se ha
muerto esa parte en gran parte o sea, de la creencia general del ser humano, el concepto de atribuirle como una propiedad Antropomórfica, sí, dices. y ajá, y ni siquiera antropomórfica porque bueno, no sé si alguna vez fue antropomórfico, pero sí me refiero pues sí a este lado que es pues que es similar a un personaje, a algo palpable, a un padre, ¿no? A estos conceptos, a un Zeus, a estos dioses que tenían personalidad, que tenían una forma específica. Tenía personalidad, güey, ¿sí es cierto? Y sí creo que en ese sentido se han muerto muchas cuestiones que se creían de Dios. Creo que las sociedades actuales sí conceptualmente lo ven muy distinto, pero no creo en sí como en la idea de que una entidad con estas características que es el todo y que es la creadora del todo y del mecanismo universal tenga la capacidad de morir, ¿no? O sea, eso claramente no claro. es absurdo. Incluso si hablásemos nosotros de una explosión, de una supernova que nos absorbe nuestro sistema, pero va a seguir existiendo sin nosotros. El problema, o sea, lo que creemos nosotros es que sin nosotros no hay realidad y no es cierto. O sea, sí y no. Obviamente que, o sea, una de las grandes cuestiones es que había antes del todo, y eso responde también. Esa pregunta, si es en algún momento alguien la logra responder, pues va a lograr responder quién es Dios, ¿no? Entonces... Pues sí, o dónde estaba, etcétera. Es paradójico, o sea... ¿Tú te acuerdas de esta frase que decían mucho antes los señores de ya se le perdió el temor a Dios? Sí, claro. Es como lo mismo, ¿no? Un poco. Es la muerte de Dios, como el concepto Pero te fijas como o sea, como muy... Muy simple, muy simplista, ¿no? No, y deja tú, una cosa es no temerle miedo a algo y otra cosa es literal. Sí. O sea, creo como que así empieza este movimiento de ya se le perdió el temor a Dios. Y yo creo que por ahí se puede entender el concepto de Dios está muerto. Porque sí, como que ya se le perdió el temor a Dios significa que las personas como tal ya no respetan las leyes o los símbolos que todos estábamos de acuerdo antes y ahora resulta que... Pues obedecen a otro tipo de pues, cosas. Como que se juntaron dos jóvenes sin casarse y viven juntos. Ajá. Dices tú, ya no le tienen temor a Dios. Pues es que a lo mejor y no deberían de haberle tenido miedo a Dios. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a Dios? Sí, y eso es justamente lo que pues yo creo que dictamina ese concepto que gracias a la religión existe un concepto de Dios está muerto. Ajá. Creo que están ligados. Gran nivel, Me gustó. Es interesante. Fíjate, que yo te traigo, mi nivel 6, ya como último nivel, me gustaría retomar algo que hace mucho habíamos platicado, pero cuando se habla del gnosticismo, en verdad es que puedes tú inundarte de información y al final te quedas sin nada, pues, ¿no? Dentro de lo que es el gnosticismo, que digo, no me voy a poner a darles explicaciones del gnosticismo. Tenemos un capítulo completo que hablemos de esto a profundidad. Y se los digo así porque en realidad es muy, muy complejo. O sea, es muy, muy complejo. Sí. Y es que dentro del gnosticismo hay una teoría que es la teoría del Dios parásito. Que si te pones a pensar, a mí me dio como mucho miedo. Me dio mucho miedo. Me puso muy incómodo. Porque esta es una de las, digamos, perspectivas, vamos a decirlo así, perspectivas, ni siquiera realidades. Es una perspectiva, es una forma de ver la vida como muy oscura y muy radical dentro de una filosofía que es el gnosticismo. Y es que a diferencia de las religiones tradicionales, esta teoría no ve a la deidad principal como un creador. Okay. No pensamos en eso, sino como en una entidad depredadora que utiliza la energía del ser humano para subsistir. Un parásito. Sí. Pero a nivel multidimensional. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el fundamento de esta idea se encuentra en los textos del Nag Hammadi. Estos textos que son muy importantes. Apócrifos. Que son completamente apócrifos, pero que fueron un descubrimiento muy importante en el 45, que realmente yo me atrevería a decir que cambió gran parte de las creencias normales de la gente. En el año 45, ¿no? 1945, ajá.
que datan estos textos datan del siglo II al siglo III después de Cristo. Ahí se encuentra el libro de Enoch. Pero recién los encuentran, ¿no? O sea, sí es cierto. Sí, en este siglo. Bueno, Sí. el siglo pasado, más Sí. bien. Bueno, dentro de estos documentos se mencionan varias cosas. Empezando por el Yaldabaoth o el Demiurgo. Mm. El Demiurgo, los gnosticismos describen esto como un falso dios ciego y arrogante que creó el mundo material como una prisión. Según el Evangelio apócrifo de Juan, esta identidad interceptó la chispa divina de los seres humanos para alimentarse de ella. ¿Qué es la chispa divina? Vean el capítulo del gnosticismo. Básicamente es el brillo, es el alma, ¿no? Ujú. Es nuestra vida, lo que nos da sentido, pues, ¿no? Lo que nos diferencia, digámoslo, de otros seres. Vean el capítulo. Su función, dicen, es mantener a la humanidad como en este estado pues, de miedo, de ansiedad, de culpa, de conflicto, porque se supone que estas emociones estas emociones bajas, generan la energía que ellos consumen. Es muy fácil de entender, ¿no? Sí. En el siglo XX y XXI esta teoría ha sido retomada pues desde otros ángulos, ¿no? Que mezclan, como él llama, la psicología, la ufología y la literatura también. Robert Monroe, pionero en la investigación de las experiencias fuera del cuerpo, o sea, de los viajes astrales, las CCM, etc., acuñó el término de Lush. ¿Lo has escuchado? No. Lush. Según sus viajes astrales, que están todos estos documentados por Far Journeys, la Tierra, como la conocemos, es en realidad una granja diseñada por entidades superiores para cosechar ahí la esencia emocional del ser humano. El Lush. El Lush es este concepto, este término, que se supone que el Lush es producido por el sufrimiento, por el deseo y por la muerte de otros seres vivos. El ex jesuita e investigador español Salvador Freixedo sostuvo en sus libros que los dioses de todas las religiones, de absolutamente todas, son en realidad entidades interdimensionales que manipulan la historia humana para su propio beneficio, comportándose como los ganadores con sus ganados. Ajá. Fácil de entender. Sí. Y es a veces como tan sencillo como observar el rebaño y el pastor, ¿sabes? Son guiños, son primados negativos que nos dan estas mismas formas de pensar, y hay como que conectar los puntos, y hay más puntos que conectar con nuestra realidad. No por nada está en el último nivel del iceberg, güey. Sí. Si bien esta teoría metafísica, porque eso es una teoría y metafísica, o sea, estamos hablando de conceptos muy avanzados y muy superiores, podríamos decirlo así, ¿no? Quienes defienden esto se apoyan en ciertos patrones históricos y ciertos textos. Por ejemplo, los defensores de esta teoría señalan que casi todas las religiones antiguas exigían sacrificios. Ujú. Esto es un hecho, Sí, en sí. realidad. Lo hemos visto en muchas culturas. Estos argumentan que el olor a sacrificio, que es básicamente olor a líquido hemático, Ujú. ¿sabes? A azufre, podredumbre, a muerte, ¿no? Ujú. Esto es mencionado en textos antiguos, que era literalmente el consumo de la energía vital liberada en el momento de la muerte. En tradiciones orientales se habla de parásitos ancestrales o entidades adjuntas que se pegan al aura del ser humano, ¿no? Sí. Y de hecho también en estas mismas tradiciones orientales, por eso existen todos estos de los monjes, etcétera, porque ellos se supone que tienen este don de ver estas auras contaminadas. En la psicología junguiana de Carl Jung, esto podría interpretarse como el ego o como la sombra, Ujú. que se supone que el ego y la sombra consumen la psique. Pero la teoría del dios parásito lo lleva al plano literal y externo, porque uno de los puntos más oscuros de esta investigación es la tesis del túnel de luz. Mm. Sugieren que la experiencia de ir hacia la luz, Sí. cuando estás a punto de perder la vida, O cuando ya... o cuando, esto se recoge mucho esta información de las SMs, Ujú, de las sí. experiencias cercanas a la muerte. Esto de ir hacia la luz al morir es un mecanismo de captura, realmente. La luz funciona como una red
que borra la memoria del alma y la devuelve a la tierra para un nuevo ciclo de sufrimiento y producción de energía. Mi número 6 es la antítesis de la teoría del huevo, si te fijas. Sí. Mientras la teoría del huevo te propone Aprende y lo que te tome el tiempo, en realidad aquí la llaman la trampa de la reencarnación. Sí. Que también tenemos un capítulo de la trampa de la Pues reencarnación. pues básicamente una pérdida del sentido del por qué reencarnas, porque al final, bueno, si reencarnas y aprendes, pero al final de qué te sirve si vas a volver a reencarnar de todas formas. Fíjate que todas las parábolas que tienen que ver, por ejemplo, como la teoría del huevo, o los ciclos de reencarnación, o el trascender y todo esto, siempre termina siendo tan ambiguo, pero tan ambiguo, que resulta como imposible de descifrar. Y es porque quizás, y nos están dando a tole con el dedo, güey. Y nos están diciendo, es que eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿quién te lo está diciendo? Sí. Los mismos que se están alimentando de ti. Entonces, claro que te van a querer aquí. Por eso es la trampa de la reencarnación. Hay otra cosa, que son los documentos de la vigilancia. El Corpus Gnóstico, el Pristis Sophia y el libro de Jeu, esos son los documentos centrales de toda esta tesis, encontrados en el Códice Asqueu. Detallan, esto se supone, una estructura jerárquica de vigilantes, vigilantes interdimensionales que administran el destino del ser humano. Los Pistis Sophia describen 12 eones o estaciones de castigo. Esos son los lugares geográficos, se supone, que albergan esta conciencia, ¿no? Desde los arcontes actuando como aduaneros tal cual, ¿eh? O sea, viéndolo, yo quisiera bajar estos conceptos, si te fijas, a algo más, no importa que suene como hasta incluso un poco ridículo, pues, porque ¿cómo van a ser aduaneros? No, pero quiero que se entienda el punto. Es sencillo, pues. Así, si lo ponemos de esa manera, es sencillo, porque al final de cuentas, al ser términos tan complejos, tan elevados, pues no podemos andar como usando palabras que ni nosotros entendemos, pues, ¿no? Sí. Por eso uso estos términos y he usado todos estos términos en todo el iceberg. Su función, se supone, es interrogar el alma tras la muerte, tal como al señor del huevo. Sí. Tras la muerte, para verificar como estas contraseñas. Porque se supone que si tú te instruyes en el gnosticismo, tú aprendes cosas. Y se supone que esas cosas que vas a aprender son las cosas pues que vas a usar como pues armas contra aquellos que te van a querer regresar a presionar. esta trampa. Ajá. Sí. Entonces se supone que es eso, el conocimiento gnóstico. Sí. Y dentro de ese conocimiento gnóstico, por supuesto que está el tetragramaton, están el cábala, está todo esto. O sea, realmente ese es el conocimiento que se supone, que dicen los gnósticos, que tú necesitas para escapar. Entonces es muy interesante. En diversas tradiciones abrahámicas y sumerias existe la mención de seres que llevan un registro meticuloso de cada pensamiento y acto humano. Eso también lo podemos ver en Egipto. Sí. ¿Te acuerdas el libro de los muertos y los dioses que... Bueno, Santo Claus también. El hecho de saber cada pensamiento y cada acto humano. Se supone que hay seres que lo están haciendo. Sí. Desde una perspectiva de vigilancia, estos no son ángeles. No son ángeles que anotan tus buenas obras, etc. No. Son analistas de datos de comportamiento para ver qué tanto te van a cosechar, güey. Es muy frío. Y además, pues que esa constante vigilancia que supone, pues que estas entidades o deidades que estarían, pues con todo el poder del conocimiento incluso de la materia, ¿no? Que como la pueden llegar a manipular, podrían saber de nosotros o de... Y dices tú, ¿para qué, no? Sí. Bueno, la teoría sostiene que este registro sirve para crear, fíjense, o sea, es como muy literal, para crear un perfil psicológico para cada individuo. Sí. Y así diseñarles eventos de vida. Sí, claro, para mantenerlos en este constante ciclo de sufrimiento. Y que bien ahí pueden derivar las cosas de los distractores morales y todas esas cuestiones que terminan haciendo
que básicamente tú te quedes encerrado en este ciclo porque la misma trampa te va inclinando a nunca terminar de aprender de las lecciones que te van, que supuestamente que con esto romperías tu cadena de reencarnaciones. O sea, ¿qué pasa cuando te ocurre algo malo? Pues la palabra de apoyo es más bien como ya pasará o aprenderás de esto, etcétera. Es justo lo que quieren, güey. Sí. Y aquí viene la parte más loca, porque mira, lo del Dios como parásito es una tesis que proviene del gnosticismo, ¿no? Jesús era gnóstico. O sea, Jesucristo era gnóstico. Obviamente una rama del gnosticismo más primitiva. Los esenios, todos ellos provenían de un pensar muy similar a este que acabo de decir ahorita. Dentro de toda esta bola y los siglos pasaron y los acontecimientos pasaron y como enterrado así en la historia empezó a tomar mucho vuelo un símbolo iconográfico muy importante que se supone que es el símbolo del dios parásito. Hay muchas personas que confunden este símbolo con otras cosas y no son los iluminados de Baviera. No. El ojo en la cima de la pirámide presenta estas cosas. O sea, el ojo encima de la pirámide representa al dios parásito. El diseño original del Gran Sello de los Estados Unidos de 1782 incluye el Anuit Coepitz, o él ha favorecido nuestros comienzos. ¿Qué significa esto? Bueno, el del dólar, la pirámide en el dólar, ese se supone que es lo que significa. Él ha favorecido nuestros comienzos. Con esto, obviamente sabemos que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, pertenecía a las logias masónicas europeas y que justamente las colonias se juntaron precisamente por una influencia europea gracias a este tipo de organizaciones que como tal no tenían el objetivo pues de controlar el mundo al principio. Esto también tenemos un capítulo de los masones del cual la verdad me siento yo muy orgulloso de ese capítulo porque me gusta cómo tratamos la historia de los masones como tal. Los masones provienen desde Egipto, güey. Sí. Y los masones son los albañiles. Y desde entonces se empezó a generar como entre las calles, entre los pueblos, pues rumores de conocimientos secretos, sobre todo de albañilería. Pero no es que fueran secretos, es que no había un sistema de comunicación, ni todo el mundo sabía escribir, ni todo el mundo sabía leer. Entonces, ¿qué pasaba? Yo trabajaba en una ciudad y construía unas columnas muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque pues yo me las inventé, ¿no? Yo más o menos ahí vi y luego voy y me contratan en otra ciudad y yo traigo conocimientos secretos de esa otra ciudad. Básicamente así es como funcionó todo este desarrollo de estas civilizaciones. Entonces, al momento de 1782, cuando llegamos a Estados Unidos, en el que se plasma el sello, él ha favorecido nuestros comienzos, sí hace alusión a Dios. Pero ¿a cuál Dios, güey? Volvemos a la misma pregunta. ¿Al Dios parásito, quizás? Documentos de sociedades secretas sugieren que la élite humana, que hoy nos gobierna, o sea, no crean que estamos absueltos. No crean que porque se liberaron 3 millones de documentos, ya la élite se desvaneció. No. La élite que hoy en día nos sigue controlando y poniéndonos todo para que nosotros actuemos, se dice que son como los capataces de la granja de la tierra, ¿sabes? La tierra es una granja y hay unos capataces. Esto se supone que reciben privilegios materiales, o sea, son ricos, etcétera, a cambio de mantener este orden, güey. Sí. ¿Por qué? Porque de eso viven. O sea, se supone que el dios parásito vive de nosotros. Entonces, el dios parásito entendió que el ser humano era tan débil, güey, que un día iba a poder negociar con él, a pesar de saber que estábamos en una cárcel infinita
de reencarnaciones, este Dios dijo, sí van a aceptar, sí van a aceptar. Y aceptamos. Y se supone que esta élite, representada por el triángulo con el ojo, que no son los iluminados de Baviera, pues ese es el símbolo del dios parásito. Y ese es mi nivel 6. ¿Y será el que nos rige? O sea, entonces, un dios falso, ¿no? Eso es lo que... Dios falso. Lo que propone es que ¿qué el tan gnosticismo. falso es, güey? ¿No? Sí, o sea, refiriendo al dios falso, pues porque es el que gobierna, pero la prisión. Ajá. Pero no el que gobierna el todo, ¿no? Pero existe ese que gobierna el todo. Es que yo pienso, a lo mejor y son formas de... ¿Recuerdas tú esta serie de Love, Death and Robots? Sí. Hay un capítulo donde ocurre como en una nave espacial. Uh-huh. Y que están viviendo ellos como un romance por ahí, unos personajes, etc. Uh-huh. Y al final del capítulo te enteras que en realidad no, que en realidad la nave había sido capturada por como un organismo gigante, espacial, alienígena, con mente colmena, así bien locochón, que estaba controlando sus percepciones de realidad. ¿Por qué? Porque se estaba alimentando de ellos. Es básicamente Matrix, lo mismo. ¿no? O sea, como Matrix, pero en claro. este caso, como Matrix, que Matrix como que al final de cuentas nosotros creamos, ¿no? A la Matrix, pero quizás sí eso esté pasando. O sea, yo no sé si este Dios falso, pues en realidad, y si sea Dios o si es falso, porque al final de cuentas, ¿qué lo haría falso, güey? Lo haría falso la promesa de que hay otro que no es como este. Sí, la única forma en que se volviera falso es que rompieras esa realidad, ¿no? En la que ya salgas de eso. Pero él seguiría el Dios falso. O sea, ahí controlando al Mike. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, me refiero yo a que lo hace falso es que existe uno que es verdadero, de la dualidad. Porque si no... Depende, y es que falso, también depende del concepto de Dios, pues. Es que por eso te digo, es lo que hace muy ni complicado. es falso ni es Dios. Entonces, a mí se me hace muy interesante esta tesis. Yo desde que empezamos a hablar del gnosticismo, me interesó mucho saber más de esto. Uh-huh. En realidad, lo que es... Y les voy a decir, ¿no? A los que se están quedando hasta aquí al final. Es muy bonito todo esto, ¿no? En papel. Pero luego cuando te pones a investigar más seriamente, te das cuenta que en realidad nunca estás llegando tampoco a ningún lado. Claro. O sea, en realidad son como callejones sin salida estas filosofías. Son interesantes y son dignas de estudiar, porque a lo mejor encuentras cosas ahí que te puedan servir en tu vida, pero no creas que vas a encontrar una llave ahí que te va a dar la verdad absoluta del universo, ¿no? Pues eso la verdad es que queda en cada quien, o sea, al final de cuentas puedes nunca llegar a alguna respuesta y está bien también, ¿no? Claro, no, es que por supuesto, o sea, al final de cuentas uno está peleando aquí por su libre albedrío, ¿no? Sí. Y te digo yo esto no porque yo sea el más erudito del gnosticismo. A ver, Elena Blavatsky tampoco salió de la Matrix. Uh-huh. Aleister Crowley tampoco salió de la Matrix. O sea, todos estos pensadores, que son los que realmente escribieron estas cosas, tampoco salieron. Y si ellos, que son los meros, no pudieron, güey, pues tú tampoco. Sí. Pero no sé. Igual inténtenlo. Sí, claro. Es interesante. El viaje es lo que importa. Así es. Y bueno, con esto yo creo que vamos concluyendo este tema. Y al final de cuentas, sabemos que no hay una resolución, obviamente, como en otros episodios, que sí llegamos a alguna conclusión. En este caso, la verdad es que sí vamos a dejar la conclusión para ustedes. O sea, en el sentido de que ustedes, supuesto, pues, escríbanos acerca de las cuestiones que hablamos hoy. O sea, digo, cada punto fue como, ahora sí que poner algo sobre la mesa y que pues la opinión puede variar y puede ser feliz Semana Santa. Y puede ser muy diversa. Sí. Queremos leer sus comentarios. Díganos si les ha gustado y dejen su like, por favor, si es así. También eso es otra forma de decirlo. Y si eres nuevo o nueva, también suscríbete por acá. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. A mí me puedes ir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio Niza. Mi buen Michael Mark estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, ahí se los encargamos muchísimo. Así es. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Dios me los bendiga a todos. ¿O no?